Está por un lado medidas como esta, ¿no?, que la Iglesia pone en marcha en una provincia para tratar de proteger a los chicos, a los menores particularmente. Pero hay una costumbre social que siempre ha apuntado hacia uno de los dos sexos cuando se piensa en proteger justamente contra la posibilidad de abusos o ataques o comportamientos en la Claro, propiedad, cuidar ¿no? desde el comienzo a la nena de la casa. La doctora Ana María Alie, especialista en abuso sexual, trabaja en el Hospital de Niños de Córdoba, está con nosotros para sacarnos varias dudas porque es un tema totalmente inagotable. Siempre hablamos de la necesidad de comunicarse con los chicos de la familia, que esto es indispensable. ¿Hay una formación distinta o hay una costumbre ya familiar de formar a la nena o de advertirle sobre esta posibilidad de abuso y no en el varón? ¿Se educa distinto? Bueno, hay diferencias. Este es un tema que realmente no hace demasiados años comenzó a tomar importancia. Sí, sí. Inclusive digamos, se monta en el secreto, pero el secreto no solo familiar, sino también social. Por ejemplo, cuando nosotros iniciamos la asistencia en el Comité de Abuso Sexual con la doctora Mirta Miras en los fines de los 80, nos veían y nos decían, ustedes ven abusos en todos lados, y nosotros pensábamos que estábamos frente a un iceberg, que solamente veíamos algunos de los aspectos, porque empezamos a pensar con el criterio médico de considerar dentro de las etiologías traumáticas la posibilidad de una experiencia de abuso sexual. Porque en realidad entraban, por ejemplo, chicos con traumatismos genitales y pasaban en la guardia como se cayó de la cama, se cayó de tal lugar, etc. El médico mismo no pensaba en la posibilidad, porque era impensable, eran situaciones tan oscuras, ¿no es cierto?, que el común de la gente no las piensa. Un tabú. Claro. Entonces, pero este tabú, que es una prohibición, en realidad se estaba transgrediendo en forma oculta. Lo que nosotros pensamos, hace muchos años trajo acá al Centro de la Víctima al doctor Benthoven, un psiquiatra inglés, que él dijo, años 90, principios de los 90, y a mí me llegó mucho algo que él dijo. Él dijo, nosotros culturalmente estamos acostumbrados a ver el abuso en la niña, pero, por ejemplo, si un chico de 11 o 12 años es iniciado sexualmente por una mujer, qué sé yo, que trabaja en un hogar, en una casa, y tiene 20 y pico de años, lo interpretamos como un chico precoz, como una manifestación de virilidad, etcétera, etcétera. No se piensa en la posibilidad de abuso. Entonces, la detección en investigaciones, la detección siempre es muy alta en mujeres y seguramente que es mayor en mujeres. Pero yo creo que hay un gran ocultamiento de los varones porque no denuncian por vergüenza, exacto, por lo que se dirá y porque, bueno, tiene otras connotaciones, ¿no es cierto? Hoy estamos viendo, doctora, estamos hablando aquí de un protocolo de la Iglesia, sí, pero se ha destapado en estos días lo que pasa en el deporte, en las inferiores de los clubes, por ejemplo, sí, en Buenos Aires especialmente, sí, ahora, sí, en la gimnasia y demás, y esto tiene que ver con menores varones, ¿no? Cuando la cultura siempre ha tendido a proteger a la nena de esos abusos de los adultos. Lo que pasa es que nosotros estamos viviendo en estos últimos años una gran confusión en lo que es, en lo que es, por un lado, el ser libres, el ser espontáneos, y lo que es la desinhibición. Se ve tanto en las manifestaciones de agresión como en las manifestaciones de orden sexual. Entonces tenemos como una gran explosión donde estamos viendo cosas que no veíamos antes. Antes, por ejemplo, el alcoholismo estaba unido a la posibilidad de que el victimario en un acto de desinhibición abusara. Hoy vemos en el hospital, estamos recibiendo nenas de 12 años, ¿no es cierto?, que con la jarra loca llegan a un estado... Bueno, hablo de una edad, 12 años, hablemos de preadolescentes. ¿A partir de qué momento, de qué edad un padre o una madre debe empezar a hablar inmediatamente sobre la posibilidad de que este tipo de situaciones se den, hasta entre compañeros, porque están pasando cosas terribles? ¿A partir de qué edad o cuándo están lo suficientemente maduros, ¿no?, para hacerlo? Bueno, en general, ya los chicos a partir de los 7, 8 años tienen la posibilidad de comprender mejor algunas cosas. Yo personalmente estoy en contra de algunos modos de información como no te dejes tocar por nadie, a los 3 años, entonces la nena, el papá me tocó porque me lavó, es decir, se crean confusiones que yo creo que hay que ser muy cauteloso, muy cuidadoso y que todas estas prohibiciones en realidad
son como armazones externos, porque lo que nosotros tenemos que apuntar es a ver qué pasa en nuestra sociedad y desde los grupos familiares, porque vemos realmente una modificación muy importante de grupos familiares que están trayendo mucho problema, porque no es solo la familia ensamblada y armoniosa y que funciona y que llega a arreglos, sino que estamos viendo familias donde hay hermandades de 10 hermanos, de los cuales 3 son de 3 parejas distintas de la madre y otros 7 de parejas distintas del padre, y entonces hay una gran desorganización y hay una falta de figuras que pongan orden, que establezcan la ley. ¿Y cómo se pone un orden en esta situación que ya está tan avanzada? En esto tenemos problema, porque vamos a tener que ir desde afuera con medidas que a veces son muy odiosas, porque ahora esto está planteado desde la iglesia, pero ustedes saben que en los jardines de infantes las maestras tienen que ir de a 2 para cambiar un bebé, porque enseguida aparece... Todo ha cambiado. No es que todo ha cambiado. No, la manera que se tienen que cuidar ahora, digo, las maestras y todo eso. Pero son protecciones para uno, para el profesional mismo. Uno dice, pucha, estoy en un ámbito encerrado, ¿qué va a pasar? Tenemos que hacer entrevistas donde la cuestión del secreto y la intimidad para poder hacer un acercamiento tenga que estar todo prohibido. O sea, ¿cuál es el límite para esto? Nosotros tenemos que tener personas en quienes confiar plenamente, y tiene que haber un modo de educación, un modo de formación, un modo donde haya cosas que cambien, y las prohibiciones van a tener que ser necesarias. Porque que nosotros tengamos chicos de 12 y 13 años con intoxicaciones agudas e inconscientes, encontrados a orilla del río, violados, y están apareciendo nenas y varones abusados por propios varones, y en episodios que antes podían considerarse juegos, interacciones exploratorias normales, homosociales, entre los varones a los 11, 12 años, 8, 9, juegos de los que nosotros llamamos juegos normales, que tienen que ver con el crecimiento, con la formación, se han transformado en experiencias abusivas, porque son vividas en forma traumática, en forma inadecuada, por más que no haya una diferencia de edad como para pensar en abuso. Ana María, bueno, es un tema inagotable seguramente, ¿no? Sí, pero me parece que el gran mensaje es estar alerta, ¿no? Comunicarse y estar alerta con los chicos. Estar alerta y tener una comunicación sana, y una comunicación fluida, sin miedo, y que haya figuras de confianza. Exacto. Así es. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Adiós.